Buenos días. En la charla de hoy intenta hablar sobre los criterios de diseño de la estructura resistente de los edificios que ustedes están diseñando. Nos parecía importante recordar, para que nos sirva de marco, la definición de arquitectura que ya hemos visto y que dice que es la estructuración del medio ambiente con un compromiso social y sustentable, por un conjunto de partes coordinado con distintas finalidades, que sustenta la vida de una comunidad, que está concretada por materiales y tecnologías apropiadas, con una intención semiológica. Esto de tecnologías apropiadas se me ocurre pensar que hoy más que nunca, aunque parezca traído de los pelos, tiene más, cobra un particular sentido. ¿Por qué lo digo? Porque esto de tecnologías apropiadas tiene que ver con el contexto inmediato, próximo, que nos rodea. Y cuando nosotros hablamos de tecnologías apropiadas, estamos hablando de las posibilidades energéticas, de los conocimientos, estamos hablando del material, estamos hablando del equipamiento y de las herramientas. Y en momentos en que las localidades, las regiones, los países se están cerrando, esto cobra un particular valor y no vamos a saber hasta cuándo se van a abrir. Y tal vez debamos exagerar nuestra imaginación para echar mano de cosas que hasta hoy íbamos y las comprábamos, eran importadas y sabíamos que iban a estar y tal vez mañana no estén. No sé, se me ocurre pensar en esto hoy. También nos parecía importante porque forma parte de esta forma de ver la materialidad de la arquitectura que transitamos acá en el taller, recordar lo que nosotros entendemos por diseño constructivo, recordando a su vez que diseñar es imaginar, proyectar es poner afuera, es expresar, es transmitir, es compartir. Entonces, diseño constructivo para nosotros es imaginar y proponer la materialidad de cada una de las partes de una obra, pero a su vez teniendo en cuenta una resolución racional en función de los condicionantes o requerimientos planteados para cada caso. Además de las solicitaciones, las cuestiones contextuales. En definitiva, el diseño constructivo para nosotros es expresar cómo es ese edificio, cómo es en términos de materialidad, cómo está compuesta su materialidad. Mientras que el diseño tecnológico nos dice cómo está realizada esa materialidad, cómo se construyó, cómo se hizo, quiénes participaron, cuál es la tecnología. Recordemos que tecnología a su vez es el conjunto de un conocimiento sistemático, de un grupo de personas, profesionales, técnicos y operarios, que reunidos alrededor de un objeto emplean ese conocimiento para relacionar los materiales con las maquinarias y herramientas, permitiendo la transformación de esos materiales y obteniendo un nuevo objeto. En este caso, la producción de un objeto de arquitectura. Si bien las 5 solicitaciones están presentes en todo momento y simultáneamente, al abordar la cuestión del comportamiento estructural, mejor dicho, de la resolución estructural de un edificio, debemos tener prioritariamente presente la solicitación mecánica sin ninguna duda. Por supuesto que no de una manera excluyente, pero sí prioritariamente. Y en ese caso es indispensable
identificar el comportamiento mecánico del conjunto, poder desagregar la estructura de ese edificio, mejor dicho, casi el comportamiento estructural de ese edificio. Luego de identificar las cargas, cuantificar las cargas, poder hacer un diagrama de transmisión de estas cargas. Esto es tan simple o complejo como analizar la transmisión desde la parte superior hasta el contacto con el suelo, en lo que se llama un diagrama de transmisión de cargas, que fundamentalmente lo vemos en un corte. Y a partir de ahí, lo que se llama la deformación de las distintas piezas. Entonces, la aparición de las cargas, la cuantificación de las cargas, la transmisión de estas cargas por las piezas, por las distintas piezas, y la deformación que cada una de ellas va a tener. La consecuencia de la deformación se traduce en la identificación, ya sea una compresión, la tracción, la flexión y otras dos de menor importancia en este momento, pero igualmente importantes, que son la torsión y el corte. Pero fundamentalmente las tres primeras, compresión, tracción y flexión, son las que darán en mayor sentido el comportamiento estructural de nuestro edificio. Habiendo mencionado las cuestiones más contextuales, habiendo ubicado la cuestión determinante de las estructuras, que es las cargas, sus recorridos, las piezas que conforman una estructura, bases, columnas, vigas, losas, pórticos, ménsulas, por decir algunas, nos vamos a referir a tres cuestiones más puntuales. Por un lado, el predimensionado como una herramienta de cuantificación volumétrica es la primera aproximación al volumen, a la forma de estas estructuras, de modo que tengamos una noción bastante próxima al dimensionado final. Ustedes disponen de unos modelos que hoy son bastante precisos y basta con incluirles algunas variables que ustedes manejan, como son las cargas y algunas cuestiones dimensionales, para tener en definitiva esas formas. El predimensionado es eso, es una predimensión, habla de la exterioridad, no habla de la interioridad, de la cantidad de hierro, la altura definitiva de los perfiles, las secciones que compondrían una estructura de madera, pero nos aproximan bastante a eso. Luego hay otro punto a tener en cuenta, que es el tema de las interferencias. Y las interferencias son aquellas cuestiones que interrumpen la continuidad de una estructura. Puede ser una puerta, una ventana en un tabique estructural, como un vano para dejar pasar una cañería en el sector neutro de una viga. Puede ser el acomodamiento de un paso de una cañería muy próxima a una base, o puede ser también los vanos en losas que van a conformar el día de mañana los llamados plenos para correr estructuras. Esto de las interferencias es importante porque condicionan fuertemente la estructura, ya que si no pasan por lugares neutros corren el riesgo de invalidar la pieza estructural que nosotros concebimos. Por eso es que
la interferencia, que es la aparición de objetos que no están directamente vinculados o directamente devenidos de la concepción estructural, la condicionan o la pueden llegar a condicionar fuertemente. Y es por eso que lo traemos a colación en este momento inicial. Otro aspecto a tener en cuenta son las cuestiones vinculares, ya sea entre las distintas partes de la estructura, cuando se forma con distintas piezas, como pueden ser en el hormigón el ensamblado de piezas prefabricadas, o en el hierro con piezas abulonadas, roblonadas o soldadas, o en el caso de la madera con el caso de las vinculaciones por tornillos, por fijaciones en general, o la particular resolución de las piezas laminadas y encoladas. Si hay una ventaja, digamos, si hay una característica fundamental del hormigón en relación con las otras piezas, es que el hormigón puede constituir una pieza continua y homogénea en su heterogeneidad, mientras que el hierro y la madera tienen serias dificultades para materializar lo que se llaman fijaciones capaces de absorber, por ejemplo, momentos flectores. Por cuestiones pedagógicas, una vez más, hemos desagregado la estructura del resto de las componentes de un edificio, pero no está de más repetir que forma parte indisoluble del todo. En este desagregar hacemos una categorización, una clasificación en dos grandísimos grupos. Por un lado, lo que llamamos estructuras o edificios autoportantes, y que fundamentalmente fueron los conceptos que empleamos en Construcciones 1, donde los muros son la componente de cerramiento, pero también la componente de soporte. En algunos de los sistemas livianos y en seco de Construcciones 2 también está este concepto de autoportante. Si bien tenemos montantes, la montante no funciona independientemente del cerramiento que le da rigidez al panel. Entonces a diferencia tal vez del poste y viga, bueno, se comporta como algo autoportante. En el caso de los proyectos que nosotros vamos a manejar acá, vamos a forzar para que sean de estructura independiente, o sea, donde haya una clara identificación del comportamiento estructural diferente del comportamiento del cerramiento. Entonces, es ahí que aparecen las estructuras autoportantes o las llamadas estructuras independientes. Esto también nos vuelve a reflejar, ya vamos a ver algunas imágenes, que el quinto punto de la definición de arquitectura, y es que, bueno, hay un mensaje también en esto, expresa algo, está diciendo algo la estructura, ya sea autoportante o independiente. Otras cuestiones que tienen que ver con el comportamiento estructural, aunque a priori aparezcan como cuestiones más independientes, más alejadas, más indirectamente vinculadas, nosotros pensamos que no, por eso es que las ponemos a consideración, son las cuestiones energéticas. Entonces nosotros, al momento de elegir una tecnología, debiéramos estar por lo menos conscientes, informados, alguna consideración hacer respecto del insumo energético, ya sea tanto para
ya sea tanto para la construcción, materialización, como cuestiones tan simples como la logística del traslado. Entonces, no es lo mismo aplicar una estructura prefabricada de hormigón de una marca muy conocida, cuyo centro de ejecución está en Córdoba, aplicarla en Santa Fe que llevarla a Tierra del Fuego. Esas son cuestiones que tienen que ver con la racionalidad del empleo de una tecnología. Y acá volvemos a hacer la misma consideración. Nosotros debiéramos estar plenamente informados de las alternativas tecnológicas, de los recursos energéticos, de las posibilidades de traslado, de la cuestión infraestructural próxima al medio donde estamos trabajando, ya sea habitualmente o si recibimos la encomienda en un lugar que nos es extraño, bueno, debiéramos también introducirnos en esa problemática porque es muy importante al momento de elegir una tecnología. Bueno, y por último, hacer un especial recordatorio de que el filtro, el anteojo, el lente por el cual nosotros estamos analizando la materialidad de la arquitectura siempre pasa por observar su respuesta a las 5 solicitaciones. Y la estructura, aunque esté separada del envolvente, también tiene estrecha vinculación con la respuesta que se le pueda dar a las 5 solicitaciones. Ya vamos a ir viendo algún ejemplo de algunos edificios, cómo han ido resolviendo esto, y vamos a ver que siempre la estructura está estrechamente vinculada, sea cual fuera la solución, a la respuesta a las 5 solicitaciones. Para ir haciendo una especie de resumen, guía, que pretende ser esta primer parte, nos parece importante que, bueno, de alguna manera lo más importante, como ya lo dijimos, es tener en cuenta las cargas. Y de estas, saber que son condición excluyente, que a estas hay que analizarlas arrancando por su localización y cuantificación, si son estáticas o dinámicas, si son permanentes o de alta frecuencia o de muy eventual posibilidad. Luego el recorrido de las mismas, el diagrama de deformación y la aparición de las reacciones que establece el equilibrio del diagrama de cargas. Y por último, un elemento que colabora, que es un insumo indispensable al momento de definir las estructuras, y una parte particular de esta, que es la fundación, es el estudio de suelos. Ustedes ya saben, han visto estudios de suelos en Construcciones 1, han visto cómo el estudio de suelo es un insumo para la definición de la fundación, y no importa la magnitud del edificio, es un insumo que debemos tener muy en cuenta. En esta obsesión a veces que tenemos por ordenar o clasificar las cosas, vamos a clasificarlas por materiales, diciendo que hay estructuras de hormigón armado que tal vez sean las más frecuentes en nuestro medio, pero que también hay estructuras de hierro, fundamentalmente dedicadas a la arquitectura industrial, fábricas o grandes depósitos. También hay unas estructuras de madera. Hoy en algunos lugares del mundo se están empleando estructuras de madera para edificios en altura y están llegando a los 8 pisos. En nuestro medio todavía no llegamos a esa evolución
tecnológica, es bueno saberlo, pero sí tenemos una industria suficientemente desarrollada de madera laminada encolada y hay que tenerla en cuenta. Y por último, una categoría para estructuras algo menores que son las que emplean forjado cerámico, también hoy en franco retroceso. Pero bueno, es necesario tenerlas en cuenta también. Precisamente para referirse, hacer alguna consideración introductoria a las estructuras de hierro y fundamentalmente de madera, nos va a hacer algunos comentarios Mario. En esto de seguir clasificando, vamos a decir que respecto de la mano de obra empleada o de la ejecución de la misma, podemos distinguir aquellas que son enteramente realizadas en el lugar de emplazamiento de la obra, que las hay prefabricadas, donde partes se realizan en un establecimiento y son trasladadas y montadas en la obra, o las obras industrializadas, donde la gran parte de la ejecución está desarrollada en la industria, en la sede de esto. Obviamente que cuanto más grande es el edificio, más hay que pensar en el montaje en el lugar, por lo menos, y menos en las fábricas, pero existen grandes piezas industrializadas que permiten la realización de edificios importantes. Sí. Respecto de las partes que van a ir conformando una estructura, nosotros hemos distinguido por lo menos 4, no excluyentes, pero que nos ayudan a organizar la observación de una estructura, y ahí distinguimos la fundación, que aunque muchas veces no se vea, sabemos que está, una estructura de transición, que en general para los edificios, sobre todo de viviendas, aparecen en las primeras plantas. Luego están las estructuras, la parte del apilamiento de la estructura, que son la sucesión de pisos en general similares. Y por último, el coronamiento, que es como se termina en la parte superior, y esto da lugar a diferentes alternativas. Y cada una de estas expresiones o partes de la estructura requiere de una atención particular. Y es ahí donde nosotros queremos que por lo menos ustedes tengan algún tiempo. Dos cuestiones que no hacen a la esencia de este curso, porque son motivo de otras materias, pero que por ser importantes y por aquello de que la arquitectura conforma un todo, por lo menos la materialidad de la arquitectura conforma un todo, nos parece por lo menos necesario mencionarlos como aspectos significativos. Y esto tiene que ver, por un lado, con los plazos de ejecución. Y en esto aparecen dos cuestiones, los tiempos y las etapas. Y en esto de los tiempos y las etapas también tiene que ver con lo tecnológico. Y entonces uno podría imaginar diferentes tiempos para cada una de las distintas etapas, o pensar un tiempo global para todo el edificio, y ahí en función de eso definir las etapas. Pero además esto del tiempo y las etapas tiene también relación con otra cuestión, que es el costo y la financiación. Siempre decimos lo mismo, una cosa es lo económico, que alude al costo de las cosas, y la otra cuestión es lo financiero, que alude a cómo se invierte o pagan las cosas. Si nosotros disponemos de toda el dinero que es el precio del edificio, podremos acortar los plazos de su ejecución y definir
el tiempo de ejecución pura y exclusivamente con las cuestiones tecnológicas. Pero si el flujo de la inversión está subordinado a otras cuestiones que tienen que ver con disponibilidad del dinero porque está, no sé, ganándose, porque depende del flujo de ganancias de una empresa, porque depende de la cuota de ahorro de tal cosa, ese tiempo y esas etapas van a subordinarse al flujo financiero, aunque el precio en definitiva termine siendo el mismo. Por eso que plazo de ejecución, tiempos, etapas y costo financiación son dos conceptos que están estrechamente vinculados. Por último, y antes de entrar en la observación de algunas imágenes que nos permitan ir verificando o corroborando algunos de estos conceptos que estamos viendo, dos cuestiones últimas, que son aquellas interferencias que ya vimos, tienen implicancia desde el inicio hasta el final de la realización del edificio. Y la interferencia tiene que ver con no solo la localización de una instalación, sino fundamentalmente con el desplazamiento de esto. O sea, no solamente dónde va a ir las calderas o los equipos de tratamiento climático que pueden significar cargas concentradas importantes, sino que de ahí surgen conductos que llevan el aire, que desplazan un fluido y van afectando la totalidad del edificio. La otra cuestión es el emplazamiento de accesos y de circulaciones estáticas o dinámicas. O sea, el hueco de escalera es un continuo. Es cierto, en un piso se puede desplazar hacia el otro, pero la verdad que es una discontinuidad importantísima en el edificio, lo mismo que los accesos o lo mismo que el hueco del ascensor. Justamente, a diferencia de las escaleras, la continuidad del hueco del ascensor es una de sus características y significa una discontinuidad estructural sumamente importante. Y por último, las terminaciones. Esto que parece totalmente inconexo, ¿no? Al final, el edificio tiene un nivel de terminaciones. ¿Esto qué quiere decir? La estructura estará oculta detrás de los cerramientos, está oculta detrás del envolvente, se expresará y cómo se protegerá, se expresará y cómo se mantendrá, si está oculta detrás de del envolvente, está suficientemente protegida o requiere de una protección exclusiva aunque no se vea, de un mantenimiento exclusivo diferente al de los otros componentes. Bueno, estas son todas preguntas que tienen que ver con el nivel de terminación de la estructura y con el nivel de terminación del edificio en sí, y no es un dato despreciable ni que lo tenemos que tener en cuenta al final del edificio. Y les doy un brevísimo ejemplo. Es muy simple. Si vamos a hablar de hormigón visto, el recubrimiento que debe llevar el hierro en esa estructura es muy diferente a si ese hormigón va a ser protegido porque por fuera llevará un muro de ladrillo visto que lo oculta y lo protege. Por último, recordar el Reglamento General de Construcciones, ya fue mencionado la semana anterior y no es solamente una formalidad de cómo encaramos el terreno o qué plantamos en el terreno, cómo las dimensiones de los terrenos, de los locales, no. El Reglamento General de Construcciones prescribe todas las cuestiones, ya lo dijo
Tony la semana pasada, y entre otras cosas también repercute en el tratamiento de la, de la estructura. Y dos cuestiones más estrechamente vinculadas con la estructura. Uno es la cuestión de la legislación respecto de la medianería, que acá no nos vamos a detener porque es objeto, repito, de otra materia. Y el CIRSOC o el reglamento que rige para el tratamiento estructural, por lo menos en nuestro país. Tampoco nos vamos a detener acá, pero sepan que existe, sepan que en construcciones 3, perdón, en estructuras 3 entiendo que lo están, que tienen una aproximación al mismo, y si no, bueno, será cuestión de ir profundizando en él, pero es el que nos va diciendo las cuestiones reglamentarias del cálculo y la construcción de las estructuras. Ahora sí, vamos a ir a ver algunas de las imágenes y sobre ellas vamos a hacer algunos comentarios. En estas dos imágenes podemos ver varias cosas. Por un lado, en la imagen de la izquierda, que son las torres de Peli de la Costa, vemos que la de atrás está en construcción, lo cual nos permite todavía observar gran parte de la estructura, mientras que en la anterior esa estructura ha quedado oculta. También podemos distinguir claramente tres componentes, que son el basamento o transición, el apilamiento y el encolumnamiento y el coronamiento del edificio. En el de la derecha vemos a lo largo de todo el edificio vemos la presencia estructural, tanto vertical como horizontalmente. Y en el caso del lateral, en este caso es sobre la calle Santa Fe, si mal no recuerdo, un tabique que es estructural, obviamente, donde las ventanas de algún servicio, no sé a qué corresponderán, son parte de esa interrupción estructural. Es un tabique muy alto que acompaña todo el edificio y que obviamente en la parte menos requerida, por lo menos en su concepción como rigidizador, está perforado. En la parte del otro frente del edificio aparece la columna que tiene una forma como de H o doble T y los horizontales que son las vigas que soportan las losas interiores. Si bien claramente no se ve, hay una estructura en la parte inferior de transición. En este caso, este edificio lo traje porque tiene una particularidad que no he visto en otros, y es que las columnas exteriormente manifiestan la variación de la sección, obviamente decreciente hacia arriba. No es una cuestión de la percepción óptica, es que realmente tienen una sección variable, obviamente siguiendo la carga creciente o decreciente según se mueva. Además de tener una estructura de transición, de manifestarse, que son conceptos que ya vimos anteriormente, me pareció importante ver esto porque a diferencia de otras resoluciones estructurales en las cuales los movimientos, la variación de la sección es oculta en el interior del edificio, acá los proyectistas decidieron expresarla al exterior y no hacer modificaciones espaciales en el interior, como hubiera requerido meterla en un placar e ir modificando el espacio que va ocupando piso a piso. Acá no, solo está íntegramente afuera y la variación espacial es hacia el exterior.
En estos dos edificios emblemáticos para Mar del Plata vemos claramente la importancia de lo que significa el basamento y la estructura de transición. Acá se ve claramente dos cuestiones. Por un lado, el basamento propiamente dicho y que además tiene características de utilización específicas. Luego, una transición pura y exclusiva como tal, no cumple otra función ni estructural ni funcional. Y por último, o mejor dicho, sobre ello, el apilamiento del edificio o de los pisos similares. En el caso particular del correo, o sea, la imagen de la derecha, además vemos que la planta, las plantas del apilamiento están resueltas con losas sostenidas en vigas que están entre dos hileras de columnas, pero además desde esas columnas se proyecta hacia el exterior importantes ménsulas que duplican la dimensión entre columnas. Esta es una solución que le da, digamos, además de la riqueza espacial, porque el edificio está volando, esta parte del edificio está volando, no está sostenida, genera una concepción que después vamos a ver, libera de vigas importantes al frente para hacer una parte de cerramiento corrido más fácilmente. En este caso, en otro edificio emblemático de Bonet, en Playa Grande, vemos que hay una estructura de transición en planta baja a los efectos de recibir los pisos superiores y que solamente cumple esa función, es una planta de transición y destinada al ingreso de las personas, no cumple otra función. Acá me parece destacable que hay una losa montada sobre un arco. La verdad no sé si efectivamente esto funciona como arco o funciona como una viga, la línea superior. Pero bien podría funcionar como arco. Las dimensiones dan como para que esto sea un arco muy peraltado, pero arco al fin, y que es una estructura de compresión y no una estructura de flexión, como todos ustedes saben, son las losas. No sé, siempre me llamó la atención y como la arquitectura de Bonet tiene la particularidad de mostrar el comportamiento estructural propiamente dicho, se me ocurrió pensar que esto realmente fuera un arco. No me consta. En el caso de esta imagen, que sigue siendo el correo, vemos dos cosas. Una ya habíamos anticipado, es lo etéreo de la línea de viga de frente, que en realidad es el espesor de la losa, y que bien podría estar lisa y llanamente desaparecida detrás de la carpintería, pero utiliza a esta parte estructural para sostener el cerramiento. Y sí nos llama la atención lo rico de la expresión del coronamiento. Y vemos varias expresiones formales: la perforación, el tanque de agua, la sala de máquinas y lo que sería la parte de azotea propiamente dicho.
Y el proyectista ha hecho de esto no solo un alarde de expresión, un alarde de expresión, sino que ha trabajado cada una de las funciones diferenciándolas, dándole ese carácter particular que tiene este edificio. Bueno, a este edificio ya nos hemos referido y esta es una imagen un poco más aproximada de todo lo que es la parte basal de la estructura de transición, ya sea la base funcional que tiene 3 plantas y la transición estructural propiamente dicha. En este caso, la Torre Bierkeller en Entre Ríos y Colón tiene una planta baja de transición con esas enormes columnas bifurcadas, inclinadas, que si alguno se acerca al comercio va a ver que por detrás aparecen estas y le dan una condición muy particular a esa planta, que además tiene locales comerciales. En alguna oportunidad, en los comienzos de este edificio, funcionaba un restaurante ahí que se caracterizaba por ser muy transparente, toda era de vidrio y las columnas en el medio le daban una ambientación muy particular. En el caso de estos edificios que ahora han sido revitalizados para ser recuperados, se ve claramente estos dos cuerpos, o sea, el apilamiento de edificios, de pisos, y en la base de transición que tiene 4 y 5 plantas, que en el caso este son cocheras, por eso sus grandes dimensiones, pero bueno, distinguen estos dos grandes bloques porque el terreno así lo permitía. Asimismo, acá vemos lo que antes mencionábamos del tema de las circulaciones, la caja de escaleras y inmediatamente al lado de estas el grupo de ascensores. Fractura claramente todo el bloque del piso. Bueno, una vez más el edificio del correo, pero fíjense ustedes que en esta imagen el edificio de al lado presenta un coronamiento muy distinto a esta expresión moderna, de la arquitectura moderna. Y aquel es un edificio con una mansarda. Sin embargo, bueno, ambos coexisten y reflejan también la situación, ¿cómo decirlo?, legal, ya que ambos respetan las alturas indicadas por la legislación en ese momento. Otra vez el edificio de Bonet de Playa Grande, acá para ver la cantidad de piezas que están componiendo, pero que básicamente se resumen a las 3 conocidas: columnas, vigas y losas. Y la desmaterialización de la medianera, que me parece realmente importante y novedosa. Y además, otro elemento que es un clásico de Bonet, que lo vamos a ver en otro edificio, y es cómo trata en la primera y segunda planta lo que son viviendas en dúplex. Entonces, la expresión de la fachada altera la expresión de la estructura para modificar algo que está pasando realmente en su interior. En estas dos imágenes vemos en la de abajo una columna con cartela. Esa inmensa cartela está sosteniendo una losa
que son losas sin vigas. Por lo tanto, el punzonamiento en ese lugar es muy grande y para eso semejante cartela. La pueden observar todavía en lo que queda sin ocultar del Automóvil Club de Salta y Quintana. En la imagen de arriba, el edificio de Luz y Fuerza nos muestra la etapa de transición no funcional, porque ahí sigue habiendo habitaciones con terraza, pero justamente esa ampliación de la estructura para hacer la transición está permitiendo una dentro de lo que es la función habitar, bueno, un plus que son esas terrazas. Por otro lado, acá han hecho una máxima utilización de la estructura, donde partes es cubierta y parte es todo el tabique lateral trabajado acá, a diferencia del anterior como medianera porque es ciego. En estas dos imágenes, edificios que ya hemos visto, los puse para comparar, por un lado, cómo se expresa totalmente la estructura, por otro lado, cómo se oculta parcialmente la estructura, cómo están resueltos los coronamientos y en particular en el edificio de la izquierda de Luz y Fuerza, cómo se hace un uso especialmente expresivo de dos cuestiones que ustedes van a tener que tener en cuenta, que son el paquete de desplazamiento vertical, escaleras y ascensores, y los tanques de agua. Fíjense cómo hay un tanque de agua en la parte superior y un tanque de agua a la mitad del tramo. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos todo el tema de instalaciones, pero es una cuestión bastante novedosa, no novedosa, quiere decir, no se expresa habitualmente. Bueno, una vez más, y es para... esta es la perspectiva desde la vereda, y invito que lo vayan a ver, es la perspectiva desde la vereda de enfrente y permite ver un desplazamiento de lo que sería la fachada, que uno no puede decir ni que sea vertical ni que sea horizontal, y también confundirla con el coronamiento, que está compuesto de varios elementos, el tanque, la sala de máquinas, etcétera, y una azotea, pero fíjense cómo se confunde con el resto del edificio. En el caso de estas imágenes, podemos ver, por un lado, en el de la izquierda, Banco Provincia, Córdoba y San Martín, cómo la estructura, si bien presenta una estructura de transición, es la misma que se sostiene en el resto de los pisos. Y para indicar funciones diferentes, juega con la fachada, la saca al exterior y oculta la estructura o la retranquea y muestra la estructura, indicando que allí además está pasando y realmente pasan cosas distintas. En el caso del otro edificio, también de Bonet, San Luis y Rivadavia, ocurre algo que también ocurría en el edificio anterior. Por un lado, mi duda de si son losas, o sea, estructura de flexión, o si son realmente bóvedas. La verdad no lo sé. Pero lo que es interesante es que acá vuelven a expresarse exteriormente las unidades funcionales y si observan con detenimiento, algunas de ellas verán que son de una planta y algunas que son de dos plantas. Efectivamente son dúplex a los cuales se accede y en una planta funciona algo y en la planta alta están otras partes de la misma dependencia. En ambas fachadas ocurre esta expresión exterior donde la estructura acompaña el funcionamiento de lo que pasa en el interior del edificio.
También dos edificios que ya hemos visto y sobre los cuales solamente quiero detenerme un segundo en el juego de la fachada, que ya anticipábamos algo. Fíjense ustedes cómo acá la estructura se manifiesta horizontal y verticalmente, sin embargo, en el de la izquierda juega con la ubicación del cerramiento y en algunos casos permite verlo y en otros no. Mientras que en el otro hay una manifestación de la estructura y un cerramiento que siempre le da la misma localización relativa a ambos componentes. En ambos casos habrá que pensar en el tratamiento de protección que se le hace a esa estructura, ya que está de una o de otra manera expuesta a los rigores del exterior y deberá tener una protección específica, como lo dijimos anteriormente, sobre todo en el de la izquierda vemos que aparenta ser hormigón visto, por lo tanto requerirá en el momento de la construcción un tratamiento específico para que soporte estas inclemencias del tiempo. En definitiva, bueno, iniciamos la charla citando la definición de arquitectura y creemos que es bueno finalizarla diciendo o recordando esta definición porque nos parece que nos ubica en el rol que nosotros debemos ir cumpliendo como proyectistas responsables que queremos ser. Así que nada, que es la estructuración del medio ambiente con un compromiso social y sustentable, por un conjunto de partes coordinados con distintas finalidades que sustenta la vida de una comunidad y que está concretada por materiales y tecnologías apropiadas con una intención semiológica. Esperamos les haya sido de utilidad y oriente y les deje alguna herramienta para manejar este aspecto tan importante como es el diseño de la estructura resistente de un edificio.